Épocas de la historia del Perú. La historia es una disciplina que nos cuenta cómo se desarrolló culturalmente nuestro pueblo, desde sus orígenes hasta nuestros días. Por ello, para estudiarlo de manera ordenada, los historiadores han dividido todos los hechos históricos en etapas. Cada época de nuestra historia corresponde a hechos y formas de pensar diferentes, pero en cada una de ellas hubo personas importantes que destacaron por encima del resto, y que hicieron que nuestro país tenga un pasado rico en historia. Podemos dividir la historia del Perú en las siguientes épocas. Comenzamos con una época pre-inca. Aquí se ubican las culturas Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, etc. Luego vendría la época inca, una etapa en la que se desarrolló el imperio incaico. Luego viene la época de la conquista, con la llegada de los españoles Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Continúa la época del virreinato, que es una etapa de organización y fusión de grandes culturas, la europea y la americana. Luego viene la época de la emancipación, que fue el proceso de recuperación de la autonomía del Perú, lograda por los precursores y próceres de la independencia. Por último, vivimos ya la época de la República, que es la etapa en que se logra la independencia del Perú. Vamos a profundizar en cada una de las etapas. Comenzamos con la cultura pre-inca. Es la etapa en la que se desarrollaron culturas tales como Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco y Chimú. Estas crecieron en diversas partes del Perú. Luego vendría la época incaica, la cual inicia con el dominio de los incas sobre otros pueblos. Fue el Inca Pachacútec quien hizo que sean grandes conquistadores, propiciando así la expansión del imperio. La llegada de los españoles da comienzo a su caída. Luego viene la época del descubrimiento. Se da con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, que sucedió el 12 de octubre de 1492. Este hecho fue el inicio de la llegada de otros exploradores a América. Luego continúa la época de la conquista. Se produjo con la llegada de los españoles a América y la posterior expedición de los tres socios de la conquista al Tahuantinsuyo en el año de 1532. Continúa la época del virreinato. Se organiza 10 años después de la conquista y duró casi 300 años. Hubieron en total 40 virreyes. Posteriormente viene la época de la independencia, la cual se inicia con la proclamación de la independencia del Perú por don José de San Martín el 28 de julio de 1821. En 1824 nuestra independencia es concretada por Simón Bolívar en la batalla de Ayacucho. Luego sigue la época de la República. Consolidada la independencia, se inicia la etapa de la República. La principal autoridad es el presidente de la República y en nuestra etapa actual vendría a ser el presidente Martín Vizcarra. Actividades. Debemos escribir los nombres de las épocas de la historia del Perú. Actividad 2. Debemos encontrar en la sopa de letras la época de nuestra historia y luego escribirlas en cada recuadro que aparece. Este fue un video educativo de George Washington School, educando para la vida.